Los Cirujanos, Ciencia, Corazón y Manos. Bienvenidos a su podcast Los Cirujanos, bienvenidos a todos nuestros escuchas de Radio Cooks. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar del tema de virus del papiloma humano, abreviado VPH, y nos acompaña el doctor Daniel Ramírez Sánchez, ginecólogo, obstetra y especialista en colposcopía. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, compartir el día de hoy con todos ustedes. Y sí, justamente como lo comentaste, un tema muy relevante, virus de papiloma humano, cada vez más frecuente, cada vez con más investigación, y para eso estamos el día de hoy aquí, compartir con todos ustedes toda esta información tan valiosa. Muchísimas gracias, y sin duda el doctor Daniel Ramírez es un gran experto en el tema. Presento de manera abreviada su currículum. Él estudió medicina en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí donde estamos grabando en Radio Cooks, la especialidad de ginecología y obstetricia en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan y Menchaca, y posteriormente colposcopía y patología del tracto genital inferior femenino en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Entonces no podemos tener a alguien mejor preparado el día de hoy para hablarnos de este tema tan importante que es el virus del papiloma humano, tan frecuente, cada vez más frecuente, pero que afortunadamente tenemos diversas estrategias para tratarlo y detectarlo a tiempo. ¿Cierto, Daniel? Así es, parte de lo que está muy enfocado hoy día la medicina es justamente brindar información para prevenir y cuidar, ¿no? Pero otro de los puntos importantes es que perdamos el miedo y el tabú de cierta información que de pronto se transmite en algunos medios, con el objetivo de que quitemos información errónea y le demos información a las personas para que obviamente tengan información clara, de calidad y concisa, para que conozcan más del tema y se acerquen a sus médicos donde puedan hablar del tema y hacer los diagnósticos muy precisos, ¿no? La diferencia, como todo en muchas enfermedades, va a ser en qué tiempo hemos diagnosticado la enfermedad, y con las complicaciones de virus de papiloma humano no es la excepción, es de las situaciones más que podemos prevenir más. De hecho, la OMS nos dice que sería una de las complicaciones que más fácil podrían prevenirse si tuviéramos obviamente un mayor número de estrategias, que justamente vamos a hablar a mitad de este podcast porque es lo que queremos llegar. ¿Cómo lo vamos a prevenir? ¿Cómo lo vamos a diagnosticar a tiempo? De acuerdo, las siglas de la OMS es la Organización Mundial de la Salud, y bueno, ya escuchamos las recomendaciones de esa organización por parte del doctor Daniel. Pero vamos con lo básico, doctor Daniel. ¿Qué podríamos decir que es el VPH, virus del papiloma humano, y qué enfermedades causa? El virus del papiloma humano lo vamos a abreviar aquí en adelante como el VPH, ¿no? Es un tipo de virus que se contagia de forma muy frecuente. Se estima que 8 de cada 10 personas, fíjate lo importante que es esta estadística, 8 de cada 10 personas sexualmente activas lo han tenido, lo tendrán o lo están teniendo en este momento y tal vez no se han dado cuenta. Esto convierte en la infección más frecuente en todo el mundo relacionado a transmisión sexual, y la importancia que tiene es por los cambios que puede generar en piel o puede generar en ciertas áreas específicas, tanto en hombre como en mujer. Como ginecólogo pues obviamente me enfoco en la salud femenina, pero pues es también evidente que en la salud masculina está presente, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque puede infectar desde zonas de piel como es la vulva, el pene, el periné, región incluso de toda la región genital, y también regiones importantes a nivel de boca. Entonces, pues por eso es que esta situación de las lesiones por VPH, la infección de VPH, tenemos que darle mucha información en ese sentido. Entonces, esto del VPH, pues obviamente nos puede alcanzar en un momento de la vida. Sí, yo siempre les digo a nuestros pacientes que nunca vamos a poder decir del VPH estoy libre, porque en algún momento puede aparecer un diagnóstico y pues obviamente hay que estar como muy precisos con el seguimiento.
Sí, precisamente por la frecuencia que tiene esta enfermedad, este virus, es que es tan importante la detección oportuna, y como comentaba el doctor Daniel Ramírez, no solamente se ve en los pacientes o las pacientes de ginecología, sino que también se llega a ver en los pacientes del sexo masculino y también en las regiones perineales y perianales en este caso, por lo que también este virus puede no solamente verlo el ginecólogo, sino también en sus debidos órganos lo va a ver el urólogo o el coloproctólogo. Pasamos a la siguiente pregunta, doctor Daniel Ramírez. Ya nos hablaste un poco de la frecuencia, pero ¿cómo es que se transmite el VPH? El VPH se transmite directamente por contacto piel con piel o de las lesiones afectadas. Algo que es relevante es saber que hay personas que no presentan ninguna condición física, esto es ninguna lesión o ninguna verruga, y también pueden tener VPH y también pueden infectar. Sí, una recomendación que siempre hacemos a todos nuestros pacientes, una vez que se ha iniciado vida sexual activa, dentro de toda obviamente la actividad sexual, revisar, estar muy al pendiente siempre si tenemos alguna lesión, si nuestra pareja tiene alguna condición, algún condiloma, alguna verruga o alguna situación anormal, porque bueno, tal vez en esa etapa es la etapa más transmisible, pero no significa que si no está presente no nos puede infectar. Entonces, más del 99% la literatura nos marca que es por contacto directo, sí, piel con piel. Y ahora también otro punto que es relevante es que cuando hablamos de VPH lo dividimos en dos grupos. Los grupos que son de bajo riesgo y los grupos que son de alto riesgo. Y la importancia de esto es porque los grupos de bajo riesgo son los que principalmente afectan a la piel y son los que van a dar causas o más bien van a dar origen a las verrugas o los condilomas, que es este aspecto como de una bolita, alguna verruguita que tiene un aspecto. Hay diversos, pero puede tener aspecto como de coliflor, puede tener el mismo color de la piel, puede ser más oscura, puede haber diferentes situaciones. Algo que también siempre comentamos es no todas las verruguitas son VPH, hay que estar revisando con tus médicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si vemos alguna lesión, alguna verruga, alguna anormalidad en la zona genital, inmediatamente acudir a tus médicos. Y el otro tipo de virus que es el que nos llega a preocupar un poco más, son los virus de alto riesgo o mayor riesgo oncogénico. Y eso es porque tienen mayor capacidad de hacer lesiones, obviamente precursoras de cáncer. Aquí es la importancia de por qué tenemos que estar muy al pendiente. ¿Por qué es tan importante este tema actualmente? Exacto, porque bueno, se ha reconocido que este tipo de virus es de los que en la mayoría de los cánceres cérvico-uterinos, sí, cáncer a nivel vaginal, en la parte posterior de la garganta, región anal, pues la causa es este mismo virus que ha hecho unas mutaciones con las células, que ha hecho unos cambios en todo este aspecto que da origen a lesiones precancerosas o en este caso lesiones que están avanzando hacia un diagnóstico como esta situación de un cáncer cervicouterino, que sabemos que en México es de los más frecuentes también. Entonces por eso es tan importante, que a lo mejor vamos a ser repetitivos, pero justamente a eso queremos llegar. La estadística es tan alta que necesitamos hacer mucho cuidado y mucha prevención con esto. Sí, es muy muy importante, y justamente por eso, porque puede ser prácticamente asintomático, pero a mediano o largo plazo puede tener estas complicaciones que llegan a ser tan importantes. Entonces la siguiente pregunta, doctor Daniel, sería en general, ¿cuáles llegan a ser los síntomas del VPH? En muchas ocasiones puede ser asintomático, como lo comentaste. De hecho, cuando llegan nuestros pacientes, llegan sin ningún síntoma, y a través de los estudios que hacemos en el consultorio es cuando diagnosticamos este diagnóstico. Como comentamos que definitivamente el contagio es por contacto directo piel con piel. Incluso se estima que la gran población pudo haber llegado a tener un contagio en sus primeras etapas de vida sexual. Esto también es un tema que quiero puntualizar mucho, porque cuando hacemos un diagnóstico de VPH, lo primero que pensamos es en algo reciente, ¿no? Y de pronto nuestros pacientes pueden pensar que es algún contacto reciente, algún tema ahí en la cuestión de la pareja, y lo más probable es que este contagio fue de las primeras ocasiones en que tuvo actividad sexual. Entonces yo siempre les digo, el haber tenido más de una pareja sexual en nuestra vida, ya con haber tenido la situación, ya no podemos decir ni quién a quién,
ni desde cuándo, ni cómo empezó todo esto, porque sabemos que las lesiones cuando se manifiestan puede tardar hasta 10 años en que se presente a nivel físico, pero ya tenemos la infección desde hace mucho tiempo que la pudimos haber contagiado. Y cuando hacemos todo el proceso del diagnóstico, pues obviamente primero revisamos como los antecedentes, ¿no? ¿Qué antecedentes sexuales hemos tenido? Sí, otra pregunta también que es muy relevante es saber si solamente es de parejas heterosexuales. Y la respuesta es no. Puede ser en parejas del mismo sexo, bisexuales y heterosexuales. Sí, el VPH no discrimina en lo absoluto. Está en todo contacto de piel con piel o de mucosa, se va a infectar. Y el diagnóstico, como comentabas hace un momento, pues bueno, es por varias situaciones. Primero, desde cómo lo observamos en la piel, ¿sí? O si notamos alguna lesión, alguna verruguita. Y lo otro es los estudios que hacemos en el consultorio. En el consultorio, pues realizamos un Papá Nicolau, una colposcopía. Si es prudente, tomamos alguna biopsia. Se pueden hacer algunas otras pruebas más específicas, como detectar el ADN del virus, porque pues resulta que hay más de 200 tipos de virus. Entonces, la medicina efectivamente es evolutiva, es cambiante. Cuando nosotros estudiamos, nos dijeron tal vez que había 100 tipos de virus, luego fueron 150, y hoy día se conocen que hay más de 200 tipos, y el mapa genómico del VPH es impresionante, es muy, muy grande. Entonces, pues obviamente eso también está en constante cambio. De acuerdo, qué importante es todo esto, sobre todo, y ahondamos en eso, ¿no? Que a veces puede ser asintomático, pero que acudamos para tener una detección oportuna y efectiva, porque como lo comentábamos, las complicaciones de este virus pueden llegar a ser muy, muy importantes, sobre todo a nivel oncogénico. Exactamente, parte de las complicaciones, como nos dices, es que obviamente avance este proceso, ¿no? Que avance de una lesión de bajo grado o de bajo riesgo, que avance o que crezca en el tamaño, o cuando son virus de alto riesgo, pues obviamente tienen mayor probabilidad de pues justamente generar cambios hacia cáncer. Y como lo comentamos hace un momento, el cáncer cervicouterino, el cáncer a nivel de zona vagina, que también es algo que puede manifestar o a través de ano o de pene, sí, porque luego también de pronto el género masculino de pronto creemos que es más que nada en cuestión hacia las mujeres, y no, resulta que también existe cáncer de pene, cáncer de recto, cáncer colorectal y cáncer de garganta, de laringe, de laringe, exactamente, en hombres y en mujeres. Y esto obviamente es por el contacto sexual, ¿no? Contacto sexual de sexo oral, sexo vaginal, sexo anal. Puede ser, es el factor de riesgo para que se presente cualquiera de esto y que empiecen las complicaciones ahora sí de una infección por VPH. Así es, y que tocabas un tema muy importante, doctor Daniel, lo de la neoplasia intraepitelial o la neoplasia cervical, y que nosotros también lo llegamos a ver en coloproctología. Nosotros lo conocemos como neoplasia intraepitelial anal, y que se divide en 3 grados, esto ya es un poco más técnico, pero que justamente se compara con la cuestión cervical, ¿cierto? Exacto, y de hecho, pues obviamente se comporta muy similar en esta forma de clasificarlo, la neoplasia en 1, 2 y 3. Y fíjate que un tema aquí interesante es que, por ejemplo, las neoplasias de bajo grado o grado 1, ¿sí? De acuerdo a la investigación, nos han comentado que hay una posibilidad de regresión también. Ese es un tema que tal vez se va a tocar más en tratamiento, pero que esto va a depender mucho del sistema inmune. Como todo virus, como toda infección en todo el cuerpo humano, va a depender tanto de las cargas virales, y va a depender también del sistema inmune. Si tenemos un sistema inmune fortalecido, un sistema inmune apto para combatir infecciones, pues las va a mantener como estáticas, las va a mantener que no estén avanzando. De pronto, porque hay pacientes que nos preguntan, bueno, pero ¿se va a quitar o no se va a quitar? Bueno, si el virus ya llegó, ahí va a estar, pero de nuestro cuerpo y de nuestros tratamientos depende que el virus se active y haga cambios o complicaciones o no lo haga. Y en el caso de las lesiones de grado 2 y 3, sí, que son ya más avanzadas, pues obviamente esas sí las consideramos un de alto grado, que sí, esas son las que nos pueden dar problema hacia la complicación de evolución a cáncer. Ok, y que otro tema muy importante en esto es precisamente en ese sentido del sistema inmune del paciente, que depende
cómo actúa este virus. El caso contrario que tenemos es cuando tenemos pacientes con diagnóstico de virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, virus del VIH más VPH, ¿no? Que se llega a comportar mucho más agresivo este virus. Totalmente sabemos que el sistema inmune debilitado pues es el factor de riesgo que va a depender de cómo se manifiesta el VPH. De pronto sí, la literatura médica siempre se ha enfocado hacia pacientes con HIV, pero hoy día comentamos que el mismo estrés, el mismo estilo de vida, la obesidad, el cigarro es uno de los factores también fundamentales para que el sistema inmune esté debilitado y el VPH tenga mayor actividad. Entonces yo creo que hoy día tenemos que hacer mucho hincapié en mejorar el estilo de vida en general, ¿no? Okay. Disminuir el riesgo del sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, cuidar mucho el estrés y el descanso. Son piezas clave para que el sistema inmune tenga una adecuada forma de estar trabajando y nos pueda ayudar a controlar o a disminuir la apariencia o cómo se va a comportar el VPH en el cuerpo de cada persona. De acuerdo, qué tema tan interesante, siempre tener y hacer en nuestro día a día estrategias para tener un buen sistema inmune, puesto que además de todo lo que ya sabemos, también tiene que ver con esto del VPH. Para puntualizar, doctor Daniel, ¿cuáles serían las estrategias para detectar a tiempo el VPH y ya que se tiene, cómo se diagnostica ya muy puntualmente con cuáles estudios? Nuestra guía de práctica clínica aquí en México nos invita a que a partir de los 21 años a toda la comunidad, todas las mujeres, se inicie a hacer un Papa Nicolau, ¿no? De pronto, otra de las preguntas más frecuentes: doctor, pero si yo inicié vida sexual activa, ¿es necesario un Papa Nicolau? Esto también muy, muy relevante. De acuerdo a la guía de práctica clínica, nos invita a que sí, se realice. ¿A quién? A personas mayores de 21 años, como comentamos, mujeres que lo soliciten, sí, o posterior al inicio de la vida sexual activa. En esos 3 momentos, sí, toda mujer tiene que hacer un check-up ginecológico, donde mínimo se toma un Papa Nicolau. ¿Y qué es un Papa Nicolau? El Papa Nicolau no es otra cosa más que colocar un espejo vaginal, observar el cuello del útero, que es la zona más vulnerable donde el virus del papiloma humano haga sus cambios, sus efectos, y sobre todo con las células de ahí. Entonces, por eso el Papa Nicolau está enfocado en recoger células del cuello del útero o el cervix para mandarlas a analizar a un laboratorio de patología. El patólogo analiza las células y, bueno, de acuerdo a los cambios que vea en la célula, pues nos orienta a si estamos ante un cambio asociado a VPH. Sí, cuando esto sucede, también se realiza una colposcopía. La colposcopía es la observación microscópica del cervix, que es el cuello, y de las paredes vaginales, y también hacemos vulvoscopía y toda la zona que está involucrada. Y esto con el objetivo aplicamos ciertas tinciones para observar si hay cambios asociados a VPH que llamamos displasias. Las displasias son este cambio que ya la célula se transformó, hizo esta agrupación de células diferentes, y de acuerdo a las características también en la colposcopía nosotros evaluamos si estamos en un grado 1 o grado 2, y esto a nivel colposcópico así lo clasificamos, o si son cambios menores o mayores también es un sinónimo que podemos utilizar, y esto nos habla de qué apariencia tiene la displasia y nos orienta hacia qué tipo de virus pueden ser, ¿sí? Teniendo en cuenta los 2 grupos que comentamos al inicio, alto o bajo grado. Y cuando vemos una displasia, lo que hacemos para confirmar este diagnóstico, que es el método, es mediante la biopsia. La biopsia cervical es tomar un pequeño fragmento de esa lesión, de esa displasia, y la mandamos nuevamente al patólogo, y el patólogo nuevamente analiza esta situación y nos puede hacer la clasificación si estamos en un bajo riesgo o bajo grado, o alto riesgo o alto grado, ¿no? Entonces ahí es la diferencia. Esas son las 3 formas donde de forma general podemos hacer un diagnóstico, pero también tenemos algunas otras formas, como es analizar el ADN del virus. Hoy día también tenemos pruebas donde a través de también un cepillado cervical podemos analizar qué tipo de ADN está compuesto el virus, y ahí sí nos dice de forma más específica el número de virus que está presente. Nos asocia algunos de alto grado, bajo grado, el pool, o los que son principalmente asociados a cáncer cervicouterino, que son los que hay que tener pues solamente mucho ojo y mucho foco, estar revisando en ese tipo de casos, porque si tenemos un diagnóstico de VPH,
cada 6 meses a partir de ese momento tenemos que estar haciendo una revisión colpocitológica de Papa Nicolau y colposcopía para estar vigilando cómo se comporta esa lesión. Ok, qué importante es esto y que para poner más sobre la mesa la diferencia de la biopsia versus el Papa Nicolau es que el Papa Nicolau es solamente un cepillado para recoger esas células, ¿cierto? Y ya las biopsias es tomar como tal un fragmento específico del cérvix. Totalmente, así es como lo estamos llevando y de esta forma pues podemos, siempre decimos, ¿no? Ponerle nombre y apellido a las cosas, ser muy específicos con el diagnóstico y con la biopsia, obviamente confirmamos esta situación. Ahora, depende también cada protocolo, sí, depende también, por ejemplo, algunas guías, algunas de acuerdo a cada país, de acuerdo a cómo se van a estar haciendo estos estudios, ¿no? De pronto, la guía de práctica clínica nos mencionaba que a partir de los 21 Papa Nicolau y en ciertos casos muy puntuales las pruebas de ADN, sí, entonces va a depender de acuerdo a cada situación, la característica de cada paciente, individualizar siempre el caso para ver cómo vamos a estar haciendo el seguimiento de esta paciente en particular. De acuerdo, y es por eso la importancia de acudir siempre con médicos certificados y capacitados en el tema para realizar este diagnóstico oportuno. Precisamente lo traspolamos a nuestra área, que es la coloproctología, y también tenemos el equivalente a el Papa Nicolau, que es la citología anal, que esta se realiza también en la zona de transición anal, que es en la línea dentada. De ahí también tomamos un cepillado y hacemos el equivalente al Papa Nicolau. Y el equivalente a la colposcopía es la anoscopía de alta resolución, en el que también podemos diagnosticar por imagen las lesiones sugestivas de BPH. Estamos hablando el día de hoy de un tema muy interesante con el doctor Daniel Ramírez, que es el tema del virus del BPH, del virus del papiloma humano. Aprovechamos para tener y recordar las redes sociales de nuestro programa. En Instagram nos pueden encontrar como cooks_udg y en Facebook nos pueden encontrar como @cooks. Mis redes personales en Facebook e Instagram me pueden encontrar como Dr. José Carlos Gomar. Nuestro invitado, el doctor Daniel Ramírez, ¿nos puede recordar sus redes sociales también? Claro que sí, estoy en redes sociales como Dr. Daniel Ramírez, Instagram y Facebook Dr. Daniel Ramírez, donde todos los días también compartimos muchísima información de BPH y todos los temas en salud femenina estamos todos los días muy presentes. Así es, y que en ese sentido el doctor Daniel Ramírez, no solamente por su preparación académica y por ser un experto en el tema, es un gran invitado el día de hoy, sino que también tiene ya experiencia en esta materia, que es la difusión de la información de manera certera. Pero bueno, seguimos hablando de nuestro tema, que es el BPH, y algo muy importante, doctor Daniel, ¿cuál es el tratamiento del virus del papiloma humano? El tratamiento va a depender mucho de cómo se encuentra la condición del paciente. Por ejemplo, si hablamos de una paciente joven, una paciente, como lo mencioné hace un momento, que no tiene un sistema inmune debilitado, que no fuma, que no tiene sobrepeso, obesidad o que no tiene condiciones a su estado de salud que la agrava, sí, va a depender de qué tipo de displasia estamos encontrando, si es de alto o bajo grado. Porque a lo que se apuesta hoy día la medicina es a, obviamente, dar un manejo médico, un manejo conservador para estar vigilando a los pacientes y no hacer sobretratamientos cuando no es del todo necesario. Entonces, primero lo que hablamos es, clasificamos, estamos en un alto riesgo, bajo riesgo y de acuerdo, lo segundo, característica del paciente. No, tratamientos hay muchísimos, como puede haber tratamientos médicos. Hoy día lo que queremos enfocar principalmente es en mejorar el sistema inmune para que él sea el primero, el protagonista de cómo va a ganar salud la paciente. Y lo segundo es de acuerdo a la característica de la lesión. Si estamos viendo lesiones muy amplias, lesiones que invaden ciertas zonas específicas del canal cervical, lesiones con alto riesgo de cambios hacia precáncer, pues obviamente podemos hacer tratamientos más invasivos, tratamientos más mayores a situación, como por ejemplo puede ser electrofulguración, láser, en su momento también se estuvo usando mucho la crioterapia, y son los principales en cuanto a quirúrgicos. En cuanto a tratamientos médicos, pues a lo que enfocamos primero, como lo mencionaba, mejoramos el sistema inmune o dar ciertos medicamentos locales sobre las lesiones, ¿sí? Para disminuir esta manifestación. Sí,
si ya tenemos un diagnóstico mucho mayor acerca de un cáncer in situ, un cáncer ya establecido, pues también podemos hacer tratamientos que obviamente sean más avanzados para erradicar este diagnóstico que está presente. Entonces, ahora sí, como un tratamiento específico con alguna persona, pues va a depender de todas las características que mencioné previamente. Sí, claro, lo que se tiene hoy en tendencia y lo que debe de ser, que es la medicina personalizada, la medicina individualizada, siempre certificado por un médico especialista. Pero también tenemos otras estrategias de prevención para este virus. ¿Cuáles serían, doctor Daniel Ramírez, estas estrategias? Es uno de los puntos que más me encanta porque es en donde más tenemos que hacer énfasis, ¿no? Ya hablamos de por qué es importante que los pacientes y en general toda la comunidad, todas las personas estemos al pendiente de nuestra salud, pero ¿qué podemos hacer para evitar que tengamos este tipo de complicaciones? Lo primero, educación sexual desde casa. Sí, yo siempre lo digo, muchas de las situaciones de salud cuando inició la sexualidad en todo ser humano depende de cómo fue nuestra educación en casa en la sexualidad. Entonces creo que aquí es un tema, un área de oportunidad muy importante para todos los padres, poder hablar, ¿no? Ponerle el nombre correcto a cada parte del cuerpo con los niños. De entrada, creo que eso es lo primero. Lo segundo es que en su momento se les comienza a hablar acerca del autocuidado y el respetar su cuerpo. Y lo tercero es que obviamente ya cuando conocen su cuerpo, iniciar con este mundo de la información hacia la sexualidad y no que se vea como un tabú. ¿Por qué? Cuando hacemos un diagnóstico como VPH, de pronto hay mucho mito, mucha información, muchos tabú en base a que si es algo de juicio, de etiqueta, o si es algo que me siento devaluada o devaluado en ese sentido. Y esto es porque obviamente traemos como esta información desde la infancia, ¿no? Y cuando es algo que siempre hablan nuestras pacientes, es de que yo nunca lo quise decir en mi grupo de amigas y el día que lo dije, una más dijo que también lo había tenido, éramos varias las que lo habíamos presentado. Entonces, fíjate cómo cambia toda la educación sexual que recibimos desde la infancia. Entonces, primero esto. En segundo, cuando las niñas y niños, eso es importante, hombres y mujeres desde los 9 hasta los 45 años, hoy día la recomendación de la CDC recomienda la aplicación de la vacuna. Sí, existe hoy día en el mundo 3 vacunas que nos ayudan a disminuir el riesgo de cáncer cervicouterino y lesiones, las verrugas en piel. Y es 2 vacunas que están aquí disponibles en México, una más en Estados Unidos, donde cubren contra, una de ellas aquí en México cubre para los virus principalmente asociados a cáncer y la otra cubre para los virus hacia cáncer y hacia verrugas. Entonces la aplicación del esquema a niñas y niños desde los 9 años se puede aplicar si son 2 vacunas en niños. ¿Y qué pasa si ya inicié vida sexual activa? ¿Qué pasa si ya esta vacuna me la quiero aplicar a los 20, 25 años que ya tengo una actividad sexual? Se puede seguir aplicando, sí, y solamente en ese sentido serían 3 dosis. El día 0, a los 2 meses y a los 6 meses. ¿Y qué pasa si de pronto, son preguntas que son las más frecuentes que hacen en la consulta, si ya tuve una lesión de VPH, si ya tengo un diagnóstico de virus de papiloma, ¿me puedo aplicar la vacuna? Desde luego. Sí, hoy día los artículos y los congresos que hemos tenido en colposcopía nos recomiendan que la vacuna se aplique incluso en personas con diagnóstico de VPH, tanto a hombres como a mujeres. De acuerdo, qué interesante esto. Y esto, si conozco bien la información, tiene que ver por los serotipos, ¿no? Por los subtipos del VPH, que como comentaba el doctor Daniel Ramírez, una de ellas cubre para 2, la siguiente de ellas que tenemos en México cubre para 4 y en Estados Unidos tienen una disponible que cubre para 9, ¿cierto? Así es, esperemos que pronto ya esté disponible aquí en nuestro país, pero pues por lo pronto tenemos con estas 2 vacunas que es de pronto cuando pasó la pandemia de coronavirus, ¿cuál es la mejor vacuna? Pues la que nos pongamos, ¿no? La que tengas en tu brazo es la mejor vacuna. ¿Por qué? Porque obviamente queremos prevenir al 100%, queremos prevenir lo más que podamos esta situación. Y el otro punto que también es clave para la prevención es el uso del preservativo. Sí, preservativo y cuadros de látex nos va a ayudar a disminuir el riesgo de contagio. No al 100%, quiero aclarar esta situación, porque el preservativo habrá zonas que no va a cubrir. Uh-huh. Sí, entonces el preservativo sí, porque también puede pasar de que hay personas que pueden tener actividad sexual siempre con preservativo y aún así tener lesiones. Y es por esa situación. ¿Por qué? Porque habrá zonas que no cubren el 100%,
que es algo totalmente conocido, no es algo nuevo y es algo que ya se sabe, pero de esta forma pues disminuimos el riesgo. Y la otra, pues que toda mujer y todo hombre se estén autoexplorando, ¿sí? Sus genitales, que conozcan cómo es su cuerpo, que sepan cómo está presente, si llegan a notar alguna normalidad, inmediatamente que acudan con sus médicos. Y toda mujer, en este caso me enfoco en la salud femenina como ginecólogo, pues a partir de los 21 años o a partir del inicio de su vida sexual activa, una visita por lo menos al año con su ginecólogo o ginecóloga para hacer una revisión y hacer los estudios pertinentes en cada situación. Así es, nuevamente y volvemos a lo básico, la medicina de prevención, pero que es muy muy importante al día de hoy. Y en contraparte, la parte coloproctológica, la parte que corresponde a la salud anorrectal, también correspondería, si es un paciente, una paciente que tiene actividades o relaciones anorreceptivas, también debería acudir con un coloproctólogo para realizar una anoscopía y diagnosticar a tiempo este virus. Estamos llegando ya a la conclusión de este podcast. Doctor Daniel Ramírez, ¿cuál sería su cierre, su conclusión? ¿Qué decirle a la comunidad de ciencias de la salud, pero también a la comunidad en general sobre que es el VPH? Ok, algo que yo creo que es de lo fundamental en este tema es poder hablarlo con toda la tranquilidad y con toda la información puntual, ¿no? Lo que comenté hace un momento, quitar el tabú, quitar la etiqueta del juicio hacia el VPH. Sí, número 1. Número 2, buscar mayor información, obviamente con sitios oportunos, con sitios muy adecuados. 3, la educación sexual desde casa, comenzar y tratar de mantener las prácticas más seguras posibles a nivel sexual. El uso de preservativo. La vacunación es indispensable. La vacunación no es una vacuna nueva, quiero aclarar, es una vacuna que tiene muchos años, que ha estado estudiada y la marca de estas vacunas la considera una vacuna segura, y también los organismos importantes a nivel internacional la consideran como una vacuna segura. Y hay un país en específico que tiene un gran porcentaje de vacunación en su población, en sus mujeres, y esas mujeres, esa estadística es la que tiene el menor tasa de cáncer cervicouterino. Entonces aquí está la prueba. No, desgraciadamente no es México este país. Entonces aquí está la prueba de que tenemos que estar haciendo una vacunación a todas nuestras niñas y niños, sí, desde los 9 hasta los 45 años, hoy día es la recomendación que tenemos, y pues obviamente un chequeo ginecológico mínimo una vez al año. Creo que es fundamental para diagnosticar oportunamente, a tiempo, y tener un pronóstico obviamente mucho mejor cuando tenemos estos diagnósticos oportunos. Ok, bueno, pues ya lo saben, seguir todas estas recomendaciones que está dando un médico certificado experto en el tema. Y para la comunidad médica más interesada en este tema, que quieran ahondar o simplemente para estar actualizados y dar información de calidad, ¿cuáles serían 2 artículos, doctor Daniel, que recomienda a la comunidad de ciencias de la salud que deben leer? En nuestro país, básico de inicio, siempre revisar nuestra guía de práctica clínica. Me parece que es una guía bastante clara, bastante objetiva, y que habla toda esta información, y toda esta información que el día de hoy compartimos viene basada también en esta guía, que es la prevención y detección oportuna del cáncer cervicouterino desde el primer nivel de atención. Y hay dos organismos que también parecen muy adecuados, que es la Sociedad Americana de Cáncer y la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopía. Me parece también una plataforma muy sólida, una plataforma que brinda información muy clara, muy puntual, y que incluso para hablar con nuestros pacientes me parece que también es un gran apoyo para poderlo transmitir. Entonces creo que ya me excedí, ya dije 3, pero está bien. Me parece tres pilares importantes en nuestra consulta, 3 pilares importantes de entrada como médicos tenerla para obviamente poder transmitir esa información, porque algo que también es fundamental nosotros como comunidad médica es que la información que obtenemos sea información clara, información de calidad, para poderla transmitir de esta misma forma a los pacientes. Puede suceder que a veces podemos confundir incluso al mismo paciente por la misma información que entre médicos podemos compartir. Entonces para mí es fundamental también que nosotros como comunidad médica también tengamos esta información fácil de dar a un paciente y dejarlo más tranquilo y más claro con la información que damos.
Claro que sí, pues ya lo saben, amigos, amigas de Radio Cooks, ya tienen aquí una fuente de evidencia sólida para nutrir sus conocimientos en medicina y en ciencias de la salud y poder brindar información de calidad. Ya estamos llegando al fin del programa. Agradezco muchísimo la invitación, o más bien aceptar la invitación al doctor Daniel Ramírez a estar aquí con nosotros y a compartir tanta información tan importante y tan eficaz para nuestros pacientes. Muchas gracias, Daniel. Gracias nuevamente a ustedes por la invitación, a nuestra alma mater, Universidad de Guadalajara. Gracias por hacernos participar de este proyecto tan importante. Y a todos ustedes que nos escuchan a través de sus plataformas, una vez más, gracias por estar al pendiente de esta información. Muchas gracias a todos ustedes. Quedamos y nos vemos en el próximo episodio, que como ya saben sale cada jueves, de su podcast Los Cirujanos. Muchas gracias a todos y hasta luego. Los Cirujanos, ciencia, corazón y manos.